Advertencia. Este material es solo audio. Pueden escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Les recomiendo usar audífonos inalámbricos o subir el volumen de las bocinas. Modo protegido. El podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Quería incluir esta información en la entrada sobre la industria de videojuegos en México, pero además de que ya era demasiada información, no tenía ninguna fuente creíble que respaldara mis declaraciones. Hasta hoy, este archivo estará dedicado a un episodio del desarrollo de videojuegos en México muy poco conocido: el fracaso de la división de desarrollo de Square Enix en Latinoamérica. Dudo que quienes están escuchando no sepan quién es Square Enix, pero por si algún inversionista que no sabe nada de videojuegos me escucha, haré un resumen. Square Enix es tal vez la empresa de videojuegos de género JRPG más famosa de los últimos 30 años. Fusión de las dos empresas que dominaron el género en Japón y en grupos de gamers weebos de Occidente. En resumen, una empresa de videojuegos muy famosa con talento y décadas de experiencia. En fin, el asunto es que alrededor del 2012, este gigante de los videojuegos quiso abrir oficinas de desarrollo en Latinoamérica. Y no nada más de publicidad y ventas, que de esas ya tenemos muchas. Lo repito por si no se entendió. Square Enix quería hacer videojuegos en Latinoamérica, contratar desarrolladores locales y hacer juegos pensados para ser vendidos desde México hasta la Patagonia. Haré una pausa para que puedan procesar lo que acabo de decir. Pero como se han de imaginar, todo se fue al demonio. Pero antes de contar mi versión de la historia, voy a presentarles una noticia publicada en Kotaku titulada "La historia detrás del fracaso de la división de videojuegos latinoamericana de Square Enix". Dejaré el link en la descripción. En el verano del 2013, Square Enix envió un pequeño grupo de representantes a Latinoamérica para un ambicioso viaje de negocios. Se entrevistaron con docenas de estudios de desarrollo de la región. Visitaron 5 países en un periodo de pocos días. Buscaban desarrolladores que se asociaran con Square Enix para crear juegos para el mercado de videojuegos de Latinoamérica. Square Enix eligió 5 estudios para iniciar su programa: Okam Studio y Subcat en Argentina, Hoplon e IUSys en Brasil y Brains en Colombia. A cada estudio se le permitió presentar su propia idea. Algunos sin siquiera presentar un prototipo jugable o prueba de concepto. Los desarrolladores entonces podrían trabajar con Square Enix para lanzar primero los videojuegos en Latinoamérica y luego en otros países. Fue en realidad único. Square Enix fue el único publisher que intentó algo como eso, en especial a escala global, dijo Alejandro González, manager del estudio colombiano Brains, vía Skype. Querían crear un sabor local para el mercado local. Nunca había visto algo así. La iniciativa fue publicitada por varios sitios de noticias de la industria, poco después de que Square Enix abrió la oficina. Square Enix Latinoamérica en México en 2012. Desafortunadamente, las cosas no salieron bien para esa expansión. Solo uno de los 5 juegos llegó a publicarse y salió del mercado pocos meses después. En 2015, Square Enix Latinoamérica cerró y los demás proyectos fueron cancelados. El programa, a pesar de haber durado poco, tuvo sus problemas: diferencias culturales entre Latinoamérica y Japón, lo poco avanzado de la telefonía móvil de la región y desacuerdos sobre el enfoque de los juegos de estos equipos parecían producir. Kotaku habló con 4 diferentes desarrolladores que trabajaron en ese proyecto, y la mayoría de ellos dijo que aún así fue una experiencia benéfica,
que les ayudó a avanzar en sus carreras. El mercado de juegos móviles de Latinoamérica había mostrado grandes muestras de crecimiento a finales de la primera década de este siglo. Estudios mostraron que la base instalada de dispositivos móviles crecía a un ritmo que alcanzaría los 605 millones para 2020, y la penetración de los smartphones alcanzó el 70% en países como México y Chile. Las ventas de juegos móviles también fueron más del 40% del mercado de Latinoamérica, valuado en 4.500 millones de dólares. Para intentar capitalizar este crecimiento, Square Enix primero organizó un concurso de desarrollo de videojuegos en 2012 para encontrar al mejor talento de la región. La contienda requirió que los desarrolladores hicieran cualquier videojuego de cualquier género en español, portugués o inglés. Square Enix podría premiar a los 3 primeros lugares con premios de un valor total de $35,000. De acuerdo con González, muchos desarrolladores vieron esto como un Game Jam glorificado y eligieron no participar. Pero cuando la compañía ofreció asociarse con los participantes, la cosa cambió. Latinoamérica es muy diversa, palabra clave, dijo González, especialmente cuando miras productos como películas y televisión. Los productos mexicanos se quedan en México, los argentinos en Argentina. La música es un poco diferente. La música cruza fronteras, y eso es lo que Square Enix espera lograr con estos proyectos. Los juegos se enfocaron en algunas partes reconocibles de la cultura del estudio de ese país. Nocal, un RPG por turnos hecho por Brains, se enfocó en el concepto de qué hubiera pasado si los indígenas colombianos hubieran desarrollado tecnología avanzada miles de años atrás. Último Carnaval, un RPG de tarjetas de los argentinos de Ocam, está basado en la cultura de los carnavales cristianos que incluye festivales de tono circense, disfraces coloridos, batallas simuladas y otras celebraciones locas antes del primer día de la Cuaresma. Ambos juegos debieron ser desarrollados para plataformas móviles, que eran el sistema de videojuegos dominante en Latinoamérica. Las consolas de videojuegos y las computadoras eran escasas, pero todos tenían un teléfono. Y a todos les gusta el pollo. No, ese es otro. No eran tan poderosos como los modelos vendidos en Estados Unidos, pero podían correr juegos simples, sencillos de ejecutar. Cada juego necesitó alcanzar los altos estándares de calidad de Square Enix, pero eso fue difícil de hacer con la tecnología de los juegos móviles disponibles en ese tiempo. La mayoría de la monetización en Latinoamérica viene de la publicidad, ya que la gente no tiene tarjetas de crédito, dijo Martina Santoro, CEO de Ocam Studio, en una entrevista por Skype. La conectividad es también muy pobre y los teléfonos usados tenían muy poca capacidad, así que nuestros assets tenían que ser hechos para correr en ellos. Esto se volvió un problema cuando empezamos a enviar los prototipos a Japón, dijo Santoro. Ellos dijeron: «Nandayo, este juego son puros pixelotes. ¿Qué les pasó a los assets? ¡Es un error!». Sabíamos que los teléfonos de Latinoamérica en 2014 eran muy básicos, y el internet era lento, así que el juego no podía ser demasiado pesado, entre comillas, dijo. Nos dijeron que eso era un juego de Square Enix, que ellos tenían sus estándares porque querían lanzarlo a nivel internacional en fechas posteriores. Teníamos que alcanzar ese estándar. Aunque no entraré en detalles del proceso de la toma de decisiones, encontramos difícil alcanzar nuestros resultados esperados, y quisimos seguir con el negocio en América Latina en la misma condición que en aquellos días, dijo un representante en una declaración enviada a Kotaku por correo electrónico. Como resultado, luego de una cuidadosa evaluación, la compañía decidió cerrar aquel negocio. Toque de Game Over de Final Fantasy. Cuando los prototipos fueron regresados a los desarrolladores con feedback crítico, estos dijeron que Square Enix pedía cambios que los equipos no creían que fueran posibles. Sin importar que estos tomaran semanas y a veces meses para que las oficinas de Square Enix respondieran. El proyecto se ejecutó igual que los demás proyectos,
pero el proceso en conjunto era lento, dijo González. Los equipos en la oficina de México querían dirigirlo, pero ellos no tenían completa autonomía. La oficina principal no quería darles tanto control. El apoyo de las oficinas de Japón no estuvo presente hasta que el programa se había retrasado 6 meses. Y una vez que comenzaron a dar feedback, el proceso se hizo más lento. Los desarrolladores latinoamericanos no tienen tanta experiencia de trabajo en títulos como estos. Definitivamente no con el nivel de profundidad de un desarrollador japonés debería buscar, dijo un ex empleado de Square Enix de Latinoamérica que pidió el anonimato. Así que tuvimos que ajustar e iterar continuamente en el diseño del juego. El proceso de propuestas hizo que el desarrollo fuera un dolor de cabeza, ya que los desarrolladores no necesitaban presentar nada que funcionara para que les aprobaran una idea. Esto puede sonar como que haría el trabajo de los estudios más fácil, ya que podrían saltar directo a trabajar en una idea, pero en la práctica abrió la puerta a muchos problemas que se fueron presentando ya en el camino. Square Enix visitaron prácticamente cada estudio que encontraron y tomaron toda la información, como el head count, productos que habían desarrollado y todo eso. Construyeron una base de datos para ver cuál estudio tendría las capacidades que ellos necesitaban en ese momento, dijo González. Nunca pasamos por el proceso de crear un prototipo tangible, lo cual me sorprende. González y su equipo presentaron sus ideas en pluma y papel, y no comenzaron a programar nada hasta que recibieron la aprobación. Ellos encontraron que tenían que volver a trabajar en los conceptos para que funcionaran en el desarrollo. Descubrimos que muchas cosas que sonaban bien en papel no funcionaban tan bien en la realidad, dijo. Necesitábamos trabajar tan rápido como pudiéramos para rehacer las cosas y encontrar un modo de que funcionen. Pero eso causó que se perdiera el elemento de la diversión en muchos de estos. Problemas de comunicación, expectativas y tecnología. Todo eso llevó a que las fechas de entrega se fueran retrasando, aún con los juegos que ya estaban próximos a terminarse. Pero al final nada importó, ya que todos los proyectos fueron cancelados en 2014, luego que Square Enix prometió volver a enfocarse en los hardcore gamers. Square Enix tuvo algunos cambios de liderazgo en Japón y una cosa de la que se habló fue sobre reenfocarse en lo básico, dijo González. Fue muy entendible que ellos cortaran todas esas iniciativas, y cuando nos llegó la noticia no nos sorprendimos tanto. Mucha gente en Kotaku habló sobre este citado tropiezo de Square Enix que su presidente de ese entonces, Yoichi Wada, en 2013, como otra razón del cambio de prioridades. Nadie dijo que tuvieran una explicación de por qué todo se cortó de manera tan abrupta. Comenzamos con 10 juegos de producción, luego se redujeron a 6. Entonces nos dijeron que nos enfocáramos solo en uno, el cual fue Último Carnaval, dijo el ex empleado de Square Enix Latinoamérica. Escuché que el plan era cancelar todo y cerrar la empresa, pero nuestro manager regional, Igor Inoshima, presionó para que lanzáramos un juego que justificara el proyecto. Último Carnaval fue un lanzamiento limitado en la App Store, pero se removió luego de que se terminó el trato. Los estudios se quedaron con los derechos de sus proyectos, pero la mayoría se encontró que sus proyectos estaban demasiado obsoletos o que requerirían muchísimo trabajo para ser lanzados. 1. Battle of Little Dome de Subcat fue publicado en 2014 por DeNA. Sin importar el resultado final de la asociación, los estudios involucrados están contentos de haberse involucrado en un proyecto tan ambicioso. Fue increíble, se les arreglaron para hacer todas esas cosas en diferentes partes del mundo, dijo Santoro en Okama Studio. En verdad nos enseñaron a trabajar, nos mostraron cómo ser organizados, cómo trabajar con socios internacionales, así es como ganamos experiencia. Mientras algunos estudios involucrados en el proyecto ya cerraron, otros han logrado sacar juegos exitosos y se asociaron con empresas internacionales. Okam Studio actualmente trabaja en Chips Ahoy. No ese es de South Park, no ese es otro.
Spellart y Realms of the Void, y Brains fue adquirida por el desarrollador móvil californiano Jam City a inicios del 2018. Square Enix aún cree que el mercado latinoamericano provee tremendas oportunidades, escribió un representante en un correo electrónico. Añadió que el publisher continuará explorando todas las opciones para desarrollar nuevas oportunidades en Latinoamérica. Mientras, el mercado latinoamericano podría aún necesitar algo de crecimiento tecnológico para ver más sociedades como esta. González, Santoro y otros desarrolladores de la región creen que ya pasó mucho tiempo desde el 2014 y están listos para un rol más serio en esta industria. Llegaron demasiado temprano, Latinoamérica es una región por completo nueva, dijo Santoro. Ahora el mercado consume más, todos tienen un smartphone, todos están acostumbrados a jugar más juegos, pero llegaron en el momento equivocado. Sí, claro, todos tienen su iPhone para jugar Candy Crush. Pues esa es la historia oficial sobre el fracaso de Square Enix en Latinoamérica. Aunque casi no se habla nada de lo que pasó en México. Pues, ¿adivinen quiénes fueron los primeros en contactar a esa delegación de japoneses al llegar a este país? Ahora, imagínenme mirándolos fijo mientras hago silencio como lo hace Dora la Exploradora. ¡Exacto! Quien recibió a Square Enix en su llegada a México fue ni más ni menos que la industria. Aunque antes de ponerme a trolear, intentaré justificar el fracaso de este gran proyecto. Entre los comentarios del artículo de Kotaku destaca una frase. Los brasileños son demasiado pobres para comprar comida, ya no digamos un PlayStation. De Brasil y sus videojuegos hablaré en otro podcast. Tienen una historia muy interesante. De momento, basta con que sepan que debido a los fuertes impuestos, en ese país es más barato construir una PC Master Race que comprarse un PlayStation o un Xbox de modelo reciente. Con esos precios, hasta yo sería demasiado pobre como para comprarme un PlayStation. Con esto en mente, podemos entender que Latinoamérica no tenía la infraestructura digital a la que los desarrolladores japoneses estaban acostumbrados. En el México de inicio de la década del 2010, salvo por algunos gente de mucho dinero, los pocos que tenían acceso a internet se conectaban por modem dial-up. Para tener acceso a la banda ancha había que ir a negocios con acceso a internet conocidos como cibercafés. Y había que ir antes de que los niños salieran de la escuela y acapararan la pasmosa velocidad de 1 megabit por segundo, que compartían al menos 10 computadoras Lanix. Tener acceso a internet desde un teléfono móvil y poder pagarlo era cosa de películas de ciencia ficción, y era tan lento que como el dial-up. El concepto de smartphone era por completo desconocido por el pueblo llano. Tan solo algunos con mucho dinero tenían acceso a dispositivos como los BlackBerry, que dicho sea de paso eran bastante malos para jugar, pues se diseñaron con el trabajo de oficina en mente. La PC tampoco era un sistema de juegos que se usara mucho, y aunque había acceso a consolas de videojuegos, quienes las obtenían por los medios oficiales eran minoría. El resto era gracias al mercado gris o porque se pirateaban los juegos. Y así, los japoneses vieron que en Latinoamérica se gastaba mucho dinero en juegos, sin fijarse que quienes más gastan son una muy pequeña minoría. Y en lugar de concentrar sus esfuerzos en esa pequeña minoría, decidieron ir por un mercado que aunque jugaba mucho, virtualmente no gastaba dinero en videojuegos. Por favor, hasta el Cibo, que fue un fracaso y del que hablaré algún día, entendía mejor el mercado de videojuegos de Latinoamérica. Ahora sí, que comience el troleo. La primera noticia que tuve de que Square Enix quería hacer algo en Latinoamérica fue alrededor del 2012 con su famoso concurso. Los premios eran insignificantes comparados con el esfuerzo invertido en hacer un videojuego que les gustara a los japoneses. El verdadero premio era la oportunidad de trabajar junto con ellos. ¿Y en qué acabó el concurso? Pues que el primer lugar se lo llevó un venezolano que hizo un RPG con tintes de survival horror. Por cierto, se supone que los japos pondrían sus oficinas en el país ganador,
pero al final, por supuesto, no eligieron Venezuela. Y en este 2018 no tengo ya que explicarles por qué. Sus oficinas se dividieron entre Argentina y México. Y fue ahí en México donde me pude enterar de muchas cosas, aunque no tan de cerca como me hubiera gustado. Ahora sé, gracias al artículo de Kotaku, que no era requisito presentar prototipos jugables para autorizar un proyecto. Tal vez los japoneses creían que los desarrolladores mexicanos eran tan capaces y comprometidos como ellos, y se confiaron de más. No tengo la lista a la mano de todos los mexicanos que estuvieron ahí, pero al menos los más notorios eran los mismos que se iban de shopping al GDC y a la Gamescom a cuenta del gobierno. A uno lo único remotamente parecido a un juego que le conocí fue una app de Facebook que era un advergame de un fabricante de alimentos. Obvio, ese juego duró en línea lo que les duró el financiamiento, porque no era para nada rentable. Un detalle interesante fue que por mucho tiempo buscaron a un técnico en redes para ocuparse de lo que parecía ser la infraestructura de un juego en línea. Nunca supe si encontraron a un técnico capaz, pero la oferta de empleo estuvo abierta durante meses. Y así, luego de sus acostumbrados shows exhibicionistas en línea, donde decían lo estresante que era pegar post-its en un pizarrón de corcho, todo fue cuesta abajo. Lo último que supe fue que los japoneses no entendían por qué su plan maestro, que contaba con toda la asesoría de lo más selecto del desarrollo de videojuegos latinoamericano, se había ido a pique. ¿Y los juegos? Lo único que pude ver en su momento fue esa cosa llamada Último Carnaval, que era un port, o algunos lo llamarían un remake, de un famoso juego móvil asiático llamado Puzzle and Dragons, que ya de por sí era un juego tipo Candy Crush disfrazado de Dungeon Crawler. Al final, y como es costumbre de la industria, hacen todo un festejo cuando comienzan algo, pero nadie sabe de ellos cuando fracasan. Y se sabe de nuevo de ellos cuando encuentran a otro incauto al cual venderle humo y prototipos no funcionales. Por cierto, una búsqueda rápida de los nombres mencionados en el artículo de Kotaku me dio el nombre de otra organización baja fondos. Algo me dice que ya encontraré material para los siguientes podcasts. En fin, hasta aquí dejo la historia del primer fracaso de Square Enix en Latinoamérica. Y digo el primero porque estoy seguro de que lo volverán a intentar cuando el ecosistema sea más propicio. Y si no son ellos, será otra empresa. Aunque lo único de valor que le saco a esta historia es, si tenían tantos problemas con los japoneses, ¿por qué no hicieron mejor sus propios juegos? Todo indica que lo intentaron. Hasta diría que hicieron su mejor esfuerzo. Sencillamente no fueron capaces de llegar al nivel deseado y mucho menos mantener ese nivel corriendo en infraestructura del tercer mundo. No diré por ahora que pudieran optimizar más sus juegos, es pedirles demasiado. Una cosa más, consideran estas últimas declaraciones como un preview de futuros episodios. Resulta que cuando se supo lo del concurso de Square Enix, alguien me contactó en internet y me invitó a participar. No pude aceptar porque en ese tiempo mi familia pasaba por una crisis médica y económica muy fuerte. Sin embargo, este personaje tenía relación con otro mundo creativo muy cercano a los videojuegos. Se trataba de un artista que vio en el concurso de Square Enix una oportunidad para ganarse la vida con lo que mejor sabía hacer. Y si bien no alcanzamos a participar en el concurso por falta de personal, no hubiéramos podido ganar aunque lo intentáramos. Sí que vi un mundo donde la evolución tomó un camino muy diferente al de los videojuegos. Un mundo con muchos más trolls y donde ya puse los pies hace décadas. Pero de esa historia, como dije, hablaré en otro podcast. Por ahora, mejor subo esto porque ya hay gente que me pide este audio. ¿Será el mismo que me puso mi primer dislike? Seguro no adivinan en qué episodio me pusieron mi primer dislike. Pero al menos sé que por lo menos a un solo ex empleado de la industria no le gustan mis podcasts. Fin de la transmisión.